Radio 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. No es solo una pick-up, es tu herramienta de trabajo. Dongfeng Reach 6, 4x2 diésel, hecha para los que trabajan sin parar. Con 364 Nm de torque, mayor distancia de kilómetros recorridos por galón y 1 tonelada de capacidad de carga. La Reach 6 responde donde otros se quedan. Además, con garantía de hasta 10 años o 100,000 kilómetros. Este mes, llévatela por $26,990. Visítanos en nuestros Maresa Center a nivel nacional y puntos de venta autorizados. Dongfeng Reach 6, fuerza que trabaja contigo. Dongfeng Maresa. Fin de espacio publicitario. La primera sintonía, una grata compañía, a cualquier hora del día. Nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes. Por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. Programa de clasificación o opinión, apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM, en la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. Siete de la mañana con 1 minuto, 1 minuto en el territorio ecuatoriano. Don Byron Galarza, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, ¿cómo vamos? Buenos días, Oscar, buenos días. Esta mañana ya de miércoles 8 de abril, una mañana algo nublada, pero va a ser una temperatura agradable. Estaba viendo ahí la máxima, según el INAMI, será de 23, aunque se registra una mínima de 11 grados centígrados. Se han alejado un poquito las lluvias y dice la ministra Manzano, le escuchaba ayer en un video institucional, que están con la tranquilidad porque sí hay manera de poder cubrir la demanda de energía eléctrica, aunque algunos expertos dicen pues que la situación no es muy alentadora, pero bueno, estos cortes programados, estos cortes que se han dado en ciertas ciudades no necesariamente corresponden a un racionamiento, pero la lectura es que puede haber problemas en el abastecimiento de energía eléctrica. Ya en otros temas, el presidente sigue haciendo territorio, como se denomina, visitando ciudades, pueblos, provincias, no entregando bonos. Ayer se hablaba de la entrega de más de 2,000 bonos, ¿no?, de desarrollo económico y apoyo productivo, sobre todo a las zonas campesinas de Los Ríos, golpeadas estas últimas semanas por intensas lluvias que efectivamente pues han dañado la parte agrícola, sobre todo, ¿no?, con pérdidas de miles de dólares en hectáreas de muchos agricultores, y el gobierno pues se ha hecho presente con su aporte económico. En lo internacional, bueno, el titular más importante seguramente será la suspensión tregua, ¿no?, de momento, no sé si tregua, porque los judíos siguen aguantando las bombas sobre Tel Aviv de los iraníes, y el ejército que también israelí, ellos siguen sobre el Líbano, por supuesto, ¿no? Bueno, el Líbano es un frente, pero el frente iraní está abierto a lo que ha hecho Trump, y a mí me da la impresión que es una estrategia de Trump para rearmarse, para replantear su estrategia que no le dio resultado. Es clarísimo. Para los iraníes esto es un triunfo, una derrota, según ellos, de su enemigo, en este caso Estados Unidos, porque claro, no los pudo doblegar en un mes. Le ha costado a Estados Unidos, de hecho, ha perdido más de 5 aeronaves, 2 que fueron, eliminadas por la aviación y las defensas iraníes, y los otros que los destruyeron los propios norteamericanos cuando rescataron a 2 pilotos que tuvieron que caer sobre territorio enemigo, como se denomina. Entonces, no hay una buena señal de la guerra. Lo que sí, el precio del petróleo está por las nubes. El WTI ecuatoriano está por encima de los $100. El Brent del Mar del Norte también está por encima de los $105. Esto hace que la economía nuestra se haga más cara porque el combustible, los derivados están también con precios muy, muy altos. Y bueno, ya en temas de seguridad o de colaboración, uno de los portaaviones más grandes que tiene la flota naval norteamericana, el US Nimitz, está en aguas ecuatorianas para realizar maniobras
con la Armada Ecuatoriana, ¿no? Este portaaviones gigantesco está en Ecuador hace ya algunas horas. El ministro Lofredo lo escuchamos hace poco, dando una explicación, ¿no? Nosotros no tenemos portaaviones, ni siquiera tenemos cazas bombarderos como los de F-15 o F-16, que sí posee el Nimitz. El Nimitz tiene una capacidad, si no me equivoco, de 40 aviones de combate, estos cazas F-16 y F-15 que están peleando allí en Irán, vienen a hacer acá algún tipo de maniobra. También está uno de los acorazones más importantes que tiene la flota naval, porque Estados Unidos tiene varias flotas. Una de las flotas es la que está en el Pacífico, la otra flota la que está en el Atlántico. Bueno, ha venido el Nimitz, que está en la flota del Pacífico Norte, en este caso, ¿no? En la costa de California y toda esa zona de influencia del Nimitz. Sí, son colaboraciones con Estados Unidos que efectivamente pues se darán resultado algún momento en la disminución del crimen organizado, pero sobre todo la exportación de cocaína por el mar, que sigue siendo un problema. Estados Unidos colabora con inteligencia y con información con la Armada Ecuatoriana, pero el resultado es que pues el número de decomisos en toneladas de cocaína sigue siendo menor al número de toneladas que sí salen del país, ¿no? Lamentablemente es un tema un poco complicado de entenderlo, pero eso hace que la violencia se mantenga, ¿no? La violencia entre grupos criminales. Ayer conversaba con un dirigente, alto dirigente de los transportistas pesados, y están seriamente preocupados porque han vuelto los asaltos y los atracos en las carreteras, sobre todo en la vía entre los ríos Santo Domingo y Guayas, asimismo por el lado del Empalme. Asaltos, robos a los camioneros, incluso dice que han muerto 18 transportistas en los últimos meses como víctimas de la delincuencia, y más allá del esfuerzo que hace el gobierno y las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, lamentablemente no disminuye esa violencia, sobre todo en carreteras, que es uno de los problemas, ¿no? Porque eso incrementa incluso la seguridad y el costo de los transportistas para el traslado de mercancías. Claro, bueno, vamos al tema preocupante, ¿no? Uno de los pescadores rescatados de la embarcación Don Maca dio declaraciones y dio, dice, los 20 tripulantes de la embarcación rescatados en alta mar el 2 de abril por la Marina de El Salvador ya arribaron al aeropuerto de Eloy Alfaro de Manta, procedentes de ese país. El barco zarpó el 18 de marzo y los pescadores denunciaron haber sido atacados en alta mar. Ninguna autoridad del Ecuador ni de Estados Unidos se ha referido al tema. Esto es preocupante, porque claro, como dice, está bien, a los que llevan droga, pues hay que evitar que... El tema es que los gringos no preguntan, mira una embarcación, claro, y le echan plomo. Y entonces ahí está, escuchemos a este pescador rescatado. Andábamos pescando el 25, tuvimos el primer lance. Entonces al siguiente día se recogió, 6 de la mañana estábamos recogiendo nuestro espinel. Y había bastante abundante pesca, entonces llegaron las lanchas. Estábamos esperando lancha tipo 3 de la tarde que llegaron las otras, la última llegó a 4. Entonces estábamos enhielando el pescado cuando escuchamos el bombazo, después el segundo bombazo, y la gente estaba en la proa. ¿Nunca hubo advertencia? Nunca fue aviso, nadie ni se acercaron por lo menos primeramente a revisar, pero no. Fue directamente los bombazos. ¿Qué pasó? En ese momento, miedo, terror y estar en la prueba, a ver qué hacíamos para ver eso. Después de eso cogimos la lancha y nos fuimos para allá. Y allá nos cogieron, nos ataron y nos encapucharon. Que había un barco de los gringos. Sí. Estaba cerca. ¿Y esos 8 días casi qué pasó ahí? En esos 8 días nos abordó después nos entregaron a la Guardia Costera de El Salvador. No.
estas lanchas creo que la hundieron. Igual, ¿Saben ahorita del barco? no sabemos nada de eso, pero sí escuchamos explosiones después, pero no, de ahí el resto no. ¿Y sus pertenencias? Todo se fue. Todo se fue. Sí, todo. Ahora, ¿cómo hicieron para retornar? ¿Hubo facilidades de Cancillería? Sí, estuvieron hablando ahí entre El Salvador, aquí en Manta, la capitanía, la alcaldesa, San Mateo, toda la gente estuvieron reuniendo para poder venir. 7:10, ahí está. Entonces hay que tener cuidado, porque si esto va a ser discrecional, estamos complicados. O sea, el tema es con información. A ver, sale la embarcación tal, esa embarcación va con droga, pero no puede ser una embarcación a pescar y simplemente pues se presume y ahí está. Y hay un problema que hay que evitarlo, porque después se van a tener problemas. ¿Se sabe cuál es el asunto? Que esto trasciende a nivel mundial, pues, no es que trasciende solo en el país. Y el otro tema que usted trataba, ¿no? Las declaraciones de la ministra Inés Manzano, que garantiza que no va a haber apagones, que está garantizado el tema. El suministro. Y dice que la capacidad es 5.700 megavatios y la demanda es entre 4.800 y 5.200. Pero se denuncian varios apagones en el país, ¿no? ¿Sabe qué me preocupa? Que la SELEC o las empresas de distribución locales de Quito, Guayaquil, etcétera, no den una explicación, cualquiera que esta sea, ¿no? Vamos a, ya después lo tenemos. La duda. Tenemos esa nota, vamos a saludar a nuestro primer invitado, por supuesto agradeciéndole por aceptar la entrevista. Nos acompaña el analista César Febres Cordero, analista político, y hay varios temas. El primero, adelantar las elecciones. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones políticas, más allá del por qué lo han hecho, ¿no? Es un tema que queda ahí en la duda, que el fenómeno del Niño, que llueve, que no llueve, que no vamos a tener la posibilidad de ir a los recintos electorales. Nadie se lo creyó al CNE, ni ellos creo que se lo creen, pero bueno, está bien, ya está. Y como ya está, entonces hay que hacer el análisis de cómo está el escenario. Bienvenido, buenos días, César, gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para toda su distinguida audiencia. ¿Cuál es el escenario que se ve en este momento cuando hay problemas, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana, que seguramente no se va a poder presentar como RC5, sino que tendrá que buscar otro partido, movimiento para sus principales cuadros en estas seccionales? Y el tema de ADN, que claro, se dice, el ADN es el movimiento oficialista, pero ¿cuáles son los cuadros importantes que tiene? En Guayaquil se anunciaba Anabel Assim, y en el resto del país, ¿qué es lo que puede suceder? Porque puede también significar un revés importante en estas elecciones que están programadas para el 29 de noviembre. Bueno, desde el equipo del gobierno vienen advirtiendo desde hace tiempo o anunciando que utilizarían a ministros y asambleístas para, digamos, algunas posiciones importantes, ¿no?, de candidaturas para alcaldes y prefectos. Sin embargo, también se sabe, un cambio de clima. Se sabe que están buscando a ciertas figuras locales, caciques, como generalmente se les llama. Se ha especulado, por ejemplo, sobre Clemente Bravo en la provincia del Oro, llevarlo a la prefectura de la alcaldía, pero no está todavía muy claro. Sobre la Revolución Ciudadana, ellos tienen un problema, el apuro. Se adelantan las elecciones y por ende se adelanta. Pues claro, dice Diana Tamaín que se adelanta solamente las votaciones, pero se adelanta todo el proceso, las fechas cambian, los plazos cambian. Buscar una aprobación de el directorio de su movimiento para correr por otros si están afiliados es difícil cuando el movimiento está suspendido. Algunos ponen en duda que se puede hacer. Entonces tienen que renunciar sabiendo que esto debe darse 90 días antes de una fecha que fenece ya en mayo. 90 días antes de una fecha que fenece en agosto, o sea que hasta mayo tienen que pasar a otros movimientos políticos, habiendo ya en mayo renunciado a la Revolución Ciudadana. Pero claro, se exponen al peligro del trámite. Es que no renunció de manera correcta. Que esas cosas pueden pasar con el CNE. Pero más importante que eso,
la Revolución Ciudadana corre por un peligro que es el problema de la identificación. Cuando ellos tuvieron su primer, digamos, gran debacle institucional y perdieron control de Alianza País, buscaron un hogar en Fuerza Compromiso Social, lo que era antes la actual lista 5, y tuvieron muy malos resultados en esas seccionales, las del 2019, porque la gente todavía no entendía, mucha gente al menos, el correísmo está ahora en esta lista 5. Les tomó tiempo hasta que, corriendo por Centro Democrático y luego con la Revolución Ciudadana, la lista 5 ya transformada, la gente sepa, estos son los candidatos de Correa. Podría volver a pasar eso, y encima tienen el problema de que no sería muy fácil para ellos conseguir que en todo el país corran por el mismo movimiento. Entonces ya no va a poder simplemente ser un anuncio del líder histórico diciendo, a ver, compañeritos, todos votamos por este movimiento que nos va a auspiciar. A lo mejor van a encontrarse en el escenario donde en cada cantón, en cada provincia, van por distintos movimientos o alianzas o distintas alianzas de movimientos, y eso también va a ser difícil para el votante correísta porque pues no todos los electores están tan informados, tan actualizados, puede haber confusiones. Entonces más o menos ese es el escenario actual. De ahí para los otros movimientos políticos el problema del adelanto es fundamentalmente que conseguir respaldo social, conseguir financiamiento, conseguir aceptación, acordar quién va a ser el candidato y quién no se va a lanzar para afectar a ese candidato, toma tiempo. Y en un momento en el que están muy débiles, viniendo una elección presidencial del año 2025, donde se quejaban los movimientos políticos de que nadie les daba recursos, que nadie les prestaba atención, pues va a ser difícil para ellos organizarse con menos tiempo disponible. Claro, ahora el escenario para el movimiento oficialista ADN es o no favorable cuando las encuestas dicen que ha caído la aprobación a la gestión del presidente Daniel Noboa. Eso dicen las encuestas, por supuesto. Bueno, hay que dudar de las encuestas en este país como en tantos, quizá en este más que en otros. Por ahí veía al colega Pedro Donoso, a quien tengo en alta estima, que compartía las cifras de esta encuestadora CIES, no confundirla con el Servicio de Inteligencia de este país, que hablaba de una recuperación de Daniel Noboa recientemente, de febrero a marzo. Claro que el gobierno está desgastado, pero hay que tener en cuenta que no es que está en caída libre, o no tenemos cómo, digamos, decir eso con pruebas. También hay que, digamos, tomar distancia y darse cuenta que hay una dinámica distinta entre las presidenciales y las seccionales. Yo citaba las presidenciales para hablar de los problemas que tienen los movimientos como tales, ¿no? Las candidaturas que están fuera de los polos del anticorreísmo, que ahora es Noboa más que nada, no solamente él, pero más que nada él y el correísmo. Pero a la hora de buscar candidatos, importa mucho la figura local. Importa si te apoya Rafael Correa o no, si estás con el correísmo, si te apoya Noboa, estás con el oficialismo actual, pero también importa mucho esa figura local, ¿ya? Entonces no todo es la popularidad del presidente de turno, es solo un factor importante, no el único. Y ahora, yendo para su pregunta específica sobre si sale favorecido o no el gobierno y su movimiento ADN, por supuesto que sí. Porque si la Revolución Ciudadana va a tener un fuerte problema en conseguir listas para sus candidatos, y los votantes van a tener problemas en identificar cuál es realmente el candidato correísta en cada cantón y provincia. Y si los otros movimientos políticos tienen ahora menos tiempo para conseguir fondos que poca gente probablemente querrá darles, organizar sus alianzas, organizar sus coaliciones electorales, el menos afectado es el gobierno. El gobierno juega desde el poder, el gobierno juega con sus gobernadores en el territorio, con sus funcionarios en el territorio. El gobierno se ve afectado, pero se ve mucho menos afectado que la competencia, por ende es el favorecido. Dialogamos con César Febres Cordero, analista político. Byron Galarza se incorpora a este diálogo. Hola César, buenos días. Estaba viendo una publicación de Civic Global Data, es una compañía argentina
que hace estos estudios, ¿no?, de percepción de los presidentes, de los líderes, incluso, bueno, en Argentina hace mucho a los gobernadores de cada provincia, etcétera, ¿no? Pero al presidente lo ponen muy abajo de lo que había estado rankeado el año pasado, ¿no? Y entre esos está en el puesto 12, si no me equivoco, si aquí está, tiene un 33% positivo y un 63% negativo. Han sido encuestas entre el 10 y el 12 de marzo del 2026, una muestra de 2.170 casos, con un rango de 2.1 digamos, como le denominan los especialistas, rango de no exactitud, por decirlo en términos. Y en ese 33%, un 19% muy buena, un 14% buena en términos generales, ¿no? Lo que se ve que hay pues un descenso de esa percepción ciudadana, ¿no? Yo siempre he dicho, las encuestas son una radiografía de ese momento, ¿no? Y seguramente a marzo tal vez esta encuesta puede haber reflejado lo que para algunos es la percepción de que el país todavía no arranca, no vemos una claridad en el tema económico, por ejemplo, lo del Carchi y ese problema que tenemos con la relación comercial con Colombia, creo que ha golpeado mucho en algunos aspectos económicos. Ese impuesto del 15% de ciertos alimentos, que no es nuevo, no es un impuesto nuevo, era un impuesto que no se cobraba y que el SRI hizo la aclaración de que, no, cuidado, no es un nuevo impuesto, simplemente usted siempre tiene que haberlo cobrado. Pero en la percepción de la calle dice, no, voy a la tienda y el pan nuestro está más caro, ¿no? Digo esto y claro, el tema de inseguridad, que es también pan nuestro de cada día. Efectivamente, el presidente está en un momento de no popularidad como la que tuvo el año pasado, a mediados del año pasado, después de las elecciones. A ver, sin duda alguna, en el transcurso del año 2025 el gobierno se vio afectado por diversas razones. Primero, el 2025 cerró como el año más violento de nuestra historia, después de un descenso de los homicidios intencionados en el 2024. En el 25 el presidente perdió una consulta popular, a mi parecer en parte porque el presidente no tiene un gran rival o un gran enemigo, está casi que solo en la tarima. Eso te puede ayudar, por ejemplo, en el escenario de las seccionales que se vienen, porque tienes que escoger entre candidatos políticos y si no hay otra cosa clara, no hay otra propuesta sólida, vas por lo único que hay. Organizarse, coalescer alrededor de una alternativa es más difícil de lo que uno podría pensar a la hora de rechazar. Y como decía, la popularidad del gobierno no es el único factor. Pero en una consulta popular puede ocurrir lo que para mí en efecto se dio, que la gente, pues a través de alianzas ciudadanas informales, a través del poder de las redes sociales, simplemente diga, no estoy de acuerdo. O quiero proteger una institución que podría ser destruida por la propuesta del sí. O una cosa a la que yo le doy valor, naturaleza, etc. Y como el presidente no tenía rival, culpa de él, el presidente estuvo solo en el escenario y solamente mucha gente escuchaba lo que él y sus ministros decían. ¿Y qué decía el presidente? Por lo menos que se le entendía que iba a haber una base militar quizá en Galápagos. La ex ministra Ivonne Núñez hablaba de los décimos, que se los podía revisar, que los décimos eran onerosos, costosos. Y así, digamos, fueron tocando ciertas fibras delicadas en el gobierno. Se habló, por ejemplo, también por parte del presidente de mover los hospitales del IES al MSP, y los usuarios, los ciudadanos, saben que el IES, por más fregado que esté, por lo menos generalmente está mejor abastecido que el MSP. El IES es una institución que la gente todavía, para meter sus problemas, cuida. Entonces, con todo eso, pierde el presidente la consulta. El 2025 fue un año donde la economía creció, sí, pero no demasiado. Y si vemos, digamos, los años post pandemia, y si vamos promediando, tomamos en cuenta el bajón del año 2024 por los apagones, crece más la población que la economía.
entonces no es que realmente haya un crecimiento económico realmente que signifique un aumento de la prosperidad. Entonces, claro, es entendible que el presidente se esté desgastando, pero no lo dejaría de nuevo como un escenario donde el presidente está cayendo y no hay cómo detenerlo. No es Guillermo Lasso en sus últimos meses, donde era casi imposible encontrar una manera de que el hombre se recupere. Daniel Noboa está en unas condiciones más fuertes, le toca administrar lo que les decía, el no tener un rival casa adentro, porque el único que le hacía bulla hoy está preso, que es Aquiles Álvarez. Creo que ha intentado por eso importar un enemigo de afuera, ¿ya? Gustavo Petro. Me busco la pelea con Petro, y no es por decir que Petro no haga nada malo, ni que Petro no deba ser criticado, ni que sus malas decisiones no afecten al Ecuador, pero la pelea exagerada, la pelea que nos pone directamente en contra de Colombia, en vez de buscar lo más conveniente, que es que Estados Unidos, para el bien de ellos y nosotros, ubique, por decirlo de alguna manera, al presidente Petro, la pelea que genera impacto económico en ciertos sectores y en el norte del país, pues es una manera de traer otro personaje al escenario, de volver a Noboa comparativamente mejor puesto al lado de otro político, y Gustavo Petro se presta, ¿no? Con sus tweets nada más se presta para eso. ¿Y el caso de la Corte Constitucional podría ser la piedra de toque este año? Lo están intentando otra vez. La Corte Constitucional, se lo dejo a los juristas, porque claro, hay gente que inmediatamente cuando la Corte no le bloquea algo al gobierno dicen se vendió o está actuando políticamente. O sea, una Corte independiente, sería de esperarse, no va a tomar la misma decisión todo el tiempo. No va a estar todo el tiempo ni a favor ni en contra de Daniel Noboa. Alguna gente la criticaba por no hacer nada sobre, a su parecer, sobre el tema de Verónica Abad, pero la Corte al final respondía desde un argumento jurídico que no había mucha gente tratar de digamos, desarmar, ¿no? Que estas cuestiones administrativas, de nombramientos, de instituciones, no siempre, digamos, recaen en el ámbito de los jueces constitucionales. De nuevo lo digo como un lego, pero sí noté algo, que había un argumento de la Corte que no fue respondido de manera jurídica muchas veces, sino fue la Corte se vendió a Noboa. Luego estaban diciendo, pobre Corte, la última institución libre. Van cambiando de discurso algunas personas a cada rato. Esta Corte Constitucional no es perfecta. Esta Corte Constitucional yo la he criticado, yo los he considerado oráculos que, como otras cortes en el mundo, como otras altas cortes, hoy son científicos, mañana economistas, a veces quieren interpretar muy literalmente el texto constitucional y a veces quieren decir, vamos, tenemos que adaptarnos a la realidad del mundo, cómo va cambiando, y casi que legislan. Pero por lo menos es una corte que no responde sumisa consistentemente a los intereses de ningún político. Y eso la hace valiosa. Es una corte que la mayoría de los abogados sostienen, pues docta, tiene argumentos inteligentes. Y eso le da valor a un sistema de justicia tan debilitado en el país. Yo siempre repito lo que un apreciado jurista me dice, no, César, el problema de este país es que hay más de 2.000 jueces, pero no hay ni 200 buenos abogados. Con todo respeto a la profesión del derecho, yo creo que muchos de ellos estarán de acuerdo. Entonces, y entienden que es un poco una exageración, pero apunta al problema de la formación que tenemos y del ejercicio de la profesión en su calidad. Entonces, la Corte es algo para mí que debe ser protegido, y eso le molesta al gobierno que esta Corte pues se maneja con cierta independencia, porque si ya obligaste a renunciar a Alexandra Villasís porque básicamente, usando términos coloquiales, se hicieron los locos en el Ministerio de Trabajo y en el Consejo de Participación y en el Consejo de la Judicatura e ignoraron la decisión de una jueza. Si ya de esa forma tienes control de estas instituciones que están haciendo caso, si Marco Rodríguez en la Corte Nacional, que algunos lo celebraron como un campeón de independencia judicial, también se presta para esto y te manda ternas con personas amigables al gobierno, al igual que lo hizo su antecesor. Si ya controlas todo eso, pues vas a querer también controlar la Corte Constitucional, que, como decía, no nos adelantemos, pero bien que podría responder al CNE y definir, ¿saben qué? No es constitucional lo que hicieron, no pueden adelantar la fecha de las votaciones. O que puede en otro momento volver a decir al gobierno, ¿sabe qué, señor presidente? Seguiremos en la misma línea, usted está abusando del estado de excepción y se lo vamos a derogar. El gobierno no quiere eso, el gobierno simplemente quiere control total. Es la tendencia
típica del caudillo latinoamericano, y yo creo que en este momento histórico del Ecuador, para mí esto es muy importante, no es que tengamos un presidente que como ninguno quiere el poder, tenemos una sociedad a la que no le interesa en lo absoluto defender las instituciones que limitan el poder de un presidente. Esa es la triste realidad. Gracias, César, por atender la entrevista. Siempre un placer, a las órdenes. César Febres Cordero. No le interesa a la gente. Ese es a la gente no le importa más que lo cotidiano. Tengo seguridad, salgo a la calle, no me atracan, regreso con vida. Hoy puedo conseguir un camellito, una chauchita, como le llaman. Puedo mantener mi empleo. Esa es una preocupación. ¿Me alcanza la plata cuando voy a la tienda? ¿O hoy tengo que pagar más por lo mismo? Esas son las cosas que a la gente le preocupan. Claro, obvio. 7:30, vamos a la pausa. Yo. 105.7 FM. En Chery te esperamos con increíbles modelos 2027. Elige el Aristo 5 Pro Max, el sedán más equipado del segmento por $16,990. Con frenos de disco en las 4 ruedas, 6 airbags y homologado para Extra Eco País. O súbete al Tigo 2 Pro Max por $18,490. Con auto hold, freno de estacionamiento electrónico, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ambos modelos con respaldo, tecnología y seguridad que mereces. Agenda tu test drive o visítanos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. Ser tricolor te trae suerte. Y cuando la suerte se juega, se gana. Triplica tu primera recarga y recibe $10 gratis. Arranca con todo. Recarga ahora. Tu pasión vale oro. Empieza tu futuro ahora. Estudia una carrera tecnológica en la UTPL. En solo 2 años, obtén tu título profesional 100% en línea. Elige una de nuestras tecnologías en marketing turístico digital, negociación y ventas, creación audiovisual digital, contabilidad y asesoría tributaria, modelado BIM para la industria de la construcción, comunicación estratégica y marketing digital. Obtén tu título de tercer nivel reconocido por la CENESID. Conecta con nosotros. Ingresa a utpl.edu.es/tecnologías. Transforma tu vida a través del conocimiento. UTPL Tech. Empieza tu futuro ahora. Sigue el éxito de Waterworld Circus en Quito. Más de 50,000 litros de agua convertidos en una pista de circo. Véalo hoy en única función, 19:30. Sumérgete en una gran aventura acuática con los personajes que siempre soñaste ver. Además, las guerreras K-Pop, el tributo, gigantesca carpa instalada en el parqueadero del Estadio Olímpico Atahualpa. Waterworld Circus. Véalo hoy en única función, 19:30. Venta de entradas en Ticket Show y boleterías del circo. Waterworld Circus, con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde $21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. 105.7 FM. Vamos a continuar, amigos oyentes. Ya nos acompaña Andrés Robalino, es el viceministro de Producción e Industrias de nuestro país. Andrés, bienvenido, buenos días. Antes de tratar el tema específico de la invitación, ayer se dio la reunión entre transportistas del Carchi, comerciantes y autoridades de producción y turismo, y no hubo acuerdo, no hay medidas concretas. El conflicto arancelario con Colombia continúa, y el tema es que ayer se quejaban los gremios que no hay compromiso ni cronograma de actividades, de acciones para solucionar el impasse. Es más, ayer con las declaraciones de Petro, el asunto parece que está mucho más complicado. Las exportaciones han caído en un 95% debido a las restricciones y aranceles. ¿Cuál es la situación? Porque
se vive, uno lo ve, estamos en Quito, pero uno ve que hay un problema y grave, que va a provocar pobreza, que va a provocar una serie de inconvenientes en el sector fronterizo y que se va a trasladar al país. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero agradecerles la entrevista. El día de ayer tuvimos reunión, como usted bien indica, con los gremios de transportistas, Cámara de Comercio de Tulcán, pero como siempre las historias tienen dos versiones. Hubiera querido que la prensa esté en la reunión y hubiera podido grabar exactamente en lo que quedamos con todos los gremios. Ahí, inclusive usted puede hacer una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, con el cual vino con propuestas muy claras, y quedamos primero en un cronograma de actividades, en reuniones técnicas que comenzarán la próxima semana, porque obviamente ustedes entenderán que de todas las propuestas que los gremios de Carchi presentaron, el Ministerio de Producción no tiene como su responsabilidad todas las actividades. Hay muchos temas de seguridad, hay muchos temas de transporte, hay muchos temas relacionados al 911, etcétera, que obviamente nosotros tenemos que convocar a las partes, es decir, a otras instituciones públicas, y comenzar a trabajar de manera conjunta. Pero hay un tema de fondo que es lo que ayer les expuse a los representantes de los gremios. Yo estoy consciente, todo el gobierno está consciente de que existe un impacto hacia el sector productivo por la implementación de esta medida, pero que tiene que ver obviamente por el abandono que tuvo la seguridad en la frontera sur de Colombia del gobierno de Gustavo Petro, y eso creo que todos estamos conscientes, y ayer lo confirmaron los representantes de los gremios del Carchi, indicando que ellos están conscientes que cruzan la frontera y ellos no limitan con Colombia, sino limitan con grupos guerrilleros, y dicho por ellos mismos. Entonces, obviamente la situación es bastante compleja en temas de seguridad, pero debemos estar conscientes que el problema, y eso también quedó muy claro ayer, y ustedes pueden constatar consultando a los miembros de los sectores productivos que estuvieron ayer, que el problema de Carchi no es un tema únicamente de la tasa aduanera, porque la tasa aduanera se elimina y el problema estructural de Carchi se mantiene. Ayer nos decían, hay un problema de abandono, o más bien dicho, de falta de activación del aeropuerto. Con tasa aduanera o sin tasa aduanera, el aeropuerto estaba inactivo. Entonces hay que activarlo por un tema de turismo. Nos hablaban de los temas de seguridad. Con tasa aduanera o sin tasa aduanera, los temas y los problemas de seguridad eran muy graves en el Carchi. Entonces los problemas son estructurales. La herramienta o la situación de la tasa aduanera es una herramienta utilizada este momento. Y lo que debemos buscar, y eso es lo que quedamos el día de ayer, es solucionar los temas estructurales, en donde no únicamente el gobierno nacional tiene soluciones, sino, y eso creo que ustedes van a estar muy de acuerdo, en que las autoridades locales también tienen que ver mucho en los manejos estructurales de las provincias y de las ciudades. Si es que no hay un plan de trabajo, si no hay una proyección como mínimo a 5 o 10 años, no atados a un periodo gubernamental, sino buscando un objetivo como provincia y como ciudad, obviamente los problemas estructurales de las provincias, en este caso del Carchi, no van a solucionarse. Entonces, aunque mañana se elimine la tasa aduanera, los problemas estructurales del Carchi van a seguir, y lo que quedamos el día de ayer es generar una mesa técnica que se abra a instituciones públicas locales, a instituciones académicas locales, porque la academia juega un papel fundamental en la estructura de Carchi. Ayer hablamos de la necesidad de comenzar a trabajar en carreras que vayan atadas a las demandas laborales, y eso solicitado por la Cámara de Comercio de Tulcán. Ayer hablamos sobre temas relacionados a seguridad, temas relacionados a la activación turística y demás. Entonces se necesitan políticas públicas locales que reactiven el turismo, que mejoren el turismo, que incentiven la actividad productiva. Y justamente, como ejemplo de lo que le acabo de decir, justamente en uno de los proyectos que nos presentó la Cámara de Comercio de Tulcán, que era el iniciar con el proyecto del Parque Industrial de Tulcán, que ellos, dicho por ellos mismos, es un proyecto que viene hace más de 10 años, que no ha tenido oídos de los gobiernos. El día de hoy tenemos la primera reunión, imagínense lo que es eso, presentaron hace 10 años el proyecto, y hoy tenemos la primera reunión
entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Gobierno, asambleístas del Carchi, inversionistas, potenciales inversionistas en esta zona productiva, para poder activar esta zona productiva y que se fomente el empleo y que se genere la industria y el sector productivo que se requiere para generar empleo. Entonces, como le dije al inicio, siempre hay dos versiones en la historia y creo que le agradezco mucho la pregunta porque me ha ayudado a exponer lo que realmente pasó el día de ayer, y yo le aconsejo conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, que seguramente le trasladará las mismas ideas y las mismas conclusiones. Él justamente participará con varios de las personas que estuvieron ayer en la reunión de hoy a las 12:30 sobre el tema del parque industrial de Tulcán. Claro, bueno, yo tomaba en cuenta, y lo pasamos temprano, la declaración de Carlos Bastidas, el dirigente del transporte pesado que estuvo en esta reunión. Pero sí, hay que conocer las dos partes. Importadores y exportadores también se quejan amargamente por la situación, lógico. Si no hay cómo exportar, cómo importar por el valor del arancel, entonces el alto porcentaje del arancel es muy complicado. Vamos con el tema que se está tratando desde el Ministerio de Producción e Industrias, que es la estrategia de desarrollo productivo y la política de competitividad que ustedes han manifestado. Se construye en desarrollo y tienen alianzas. ¿De qué se trata? Porque ¿sabe cuál es el problema, viceministro? Que la gente está cansada en que todo le digan aquí vamos todo en el papel, nada efectivo. O sea, la gente quiere tocar, quiere cuantificar, la gente quiere lo tangible, ya no lo intangible, ya no las consultorías, las asesorías, los grandes estudios. O sea, la gente está cansada de eso. Ya hicimos el estudio para la obra A, B, C, el proyecto, y no se ve, y pasa el tiempo, y el tiempo pasa, y no hay una reactivación efectiva. Y acá en el país, si usted lo sabe, Andrés, todo es impuesto, y paga más impuesto, y sube el impuesto, y mejor hay que, ¿cómo es? Mejorar el cobro de impuestos, y no producimos nada, o producimos poco, por no decir nada. A ver, hay muchos temas importantes y diría que concuerdo al 100% con usted. Yo personalmente pasé por varios procesos de consultorías desde el 2007, no, un poquito más, 2009, 2010, por ahí, en donde comenzaron a trabajar en las agendas productivas. Recordemos lo que fue el trabajo del Código Orgánico de la Producción, que todavía se rige en el país, y muchas otras ideas que se generaron y se terminaron ni siquiera en libros, sino que terminaron en ideas. Y es justamente el error que no vamos a cometer ahora. Y esa es la razón por la cual hemos escogido al Roadlab de Harvard para el apoyo, y no es una asesoría. Y no es una asesoría de un libro, porque no es un trabajo de 2 o 3 meses o 6 meses. El trabajo con el Roadlab es un proceso que va a durar 3 años. Inclusive se está analizando que un poco más. ¿Por qué? Porque no queremos, y regresando a la misma lógica que les hablaba del Carchi, no queremos solucionar el problema de 2 sectores, o como siempre hemos estado acostumbrados a la agenda productiva, en donde se escogen a los 5 productos de estrella, que de alguna manera ya tienen resueltos los problemas de base, y nos olvidamos del resto. Y lo más preocupante, se escogen a esos 5 productos de estrella, que ya somos potenciales, o ya tenemos una gran potencia a nivel nacional e internacional, pero estos 5 productos de estrella están ubicados en 4 provincias. ¿Y qué pasa con las otras 20 provincias del país? Entonces y un paso fundamental que ya se comenzó con la primera visita del Growth Lab de Harvard hace 2 semanas, es visitar a provincias que no se ha visitado nunca para conocer sus capacidades productivas. Y me refiero a Chimborazo, a Cotopaxi, a Santa Elena, que son 3 provincias que han estado olvidadas en el análisis productivo y que tienen mucha capacidad productiva. Chimborazo, por ejemplo, tiene industria cementera, industria cerámica, industria de alimentos. Cotopaxi, una industria metalmecánica súper importante, ni se diga la industria maderera. Santa Elena, mucha producción en tema acuícola y demás. Entonces, lo que buscamos, y ese es el fondo del problema que buscamos resolver, es mejorar la competitividad de los sectores productivos. Y hay muchos temas transversales para mejorar la competitividad. El tema, y le pongo el ejemplo, cuando hablamos de los temas comerciales, ya sea de apertura de mercados, el acuerdo comercial es una herramienta de mercado.
pero no es mejoramiento de competitividad. ¿Por qué? Porque el fondo de la competitividad del Ecuador no está resuelto por un acuerdo comercial, y eso es lo que nos han vendido siempre gobiernos pasados, en donde se firman acuerdos comerciales, que está muy bien, es necesario para el país, el Ecuador necesita exportar, además que somos un país dolarizado, está muy bien, y obviamente lo importante es firmar con los principales socios comerciales. Pero esa no es la solución de la competitividad. La competitividad está en los costos de producción. El Ecuador es uno de los países donde más cuesta producir en comparación con Latinoamérica. La tramitología, la burocracia, la centralización, que no se vive tanto en Quito, pero se vive en el resto de provincias del país. La falta de digitalización de procesos, donde se genera burocracia y demás cosas extrañas que pasan en los procesos públicos. Entonces, todo eso entra en la competitividad. Y ni se diga la innovación, y ni se diga la formación. Entonces, son realmente los cambios de fondo que intentamos trabajar que vamos a trabajar con Grow Lab, pero y aquí es el cambio fundamental del proceso. Y eso estoy seguro que ustedes que han entrevistado a varios de los sectores productivos de los últimos 15 años lo van a confirmar. Esas actividades productivas, esas agendas productivas que, como digo, yo personalmente trabajé y participé, y ya les voy a decir la forma, cuando estuve en el sector privado, eran las famosas socializaciones, y ustedes recuerdan muy bien, en donde nos invitaban a socializar lo que nos iban a presentar, pero no había cómo comentar, modificar, observar, recomendar, ni hacer nada al respecto. Entonces, ¿de qué sirve hacer una política pública si es que los afectados o beneficiados no tenemos la capacidad o no tienen la capacidad de comentar lo que el sector público va a hacer? Ese es uno de los principales cambios que se está ya desarrollando, y justamente ayer tuve una reunión con el presidente de la Comisión de Competitividad del Comité Empresarial Ecuatoriano, el cual ya está en contacto con el Growth Lab. ¿Por qué? Porque lo que buscamos como ministerio es que la institucionalidad de la política de competitividad la tenga el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que está 20, 30, 40, 50, 100 años en el mercado. Son los que finalmente se ven beneficiados o afectados de una política. Los gobiernos locales y nacionales tienen un periodo constitucional que puede ser hasta máximo 8 años, pero una empresa, un crédito, en la mayoría de los casos de una industria pequeña, está a 5, 7 años, a veces 10 años, que está por encima inclusive del periodo gubernamental, tanto local como nacional. Entonces es imposible pensar que la institucionalidad viene del sector público, tiene que venir del sector privado y del académico. Tenemos universidades de más de 100 años en el país. Entonces, ahí viene uno de los principales cambios. La política de competitividad no la vamos a socializar a los sectores productivos y académicos, vamos a trabajar. Ellos van a construir con nosotros la política de competitividad, y con ellos vamos a presentar esa política de competitividad al presidente de la República para que pueda ser, por decreto ejecutivo, aprobada e implementada. Que no se quede en libros, sino que se transforme en un decreto ejecutivo que sea el que ejecute en esencia todo lo que es la política de competitividad. Obviamente les estoy hablando de lo que va a ser el plan de trabajo de 3 años, y esto se va a ir evidenciando, y voy a responder la pregunta de usted, Fernando, de cómo van a ser los entregables. Cada 6 meses, no es a los 3 años, cada 6 meses van a haber entregables, es decir, va a haber tangibles que se van a comenzar a poder dar seguimiento con indicadores específicos para que ustedes, en la prensa, la ciudadanía en general, el sector productivo y el académico, pueda estar consciente de por dónde vamos y podamos tomar caminos diferentes o poder mejorar y perfeccionar los procesos, y no vernos de aquí en 3 años y decir, esta es la política sector productivo, le socializamos y qué pena si no les gusta, pero esta es, y eso es lo que nos acostumbramos durante 15 años. Ahora el trabajo es público, privado, académico, porque entre los 3 sectores tenemos que sacarle al Ecuador de esta situación de falta de competitividad. Estamos dialogando con Andrés Robalino, él es viceministro de Producción e Industria. Byron Galarza se incorpora a este diálogo. Andrés, usted que viene del sector privado y seguramente va a volver al sector privado como industrial, sabe que esto de la competitividad no es una palabra, o la productividad, es un hecho concreto y tangible, como decía Fernando. Yo recuerdo esto desde la época de Casinelli, ministro de Industria de Correa, luego Ontaneda, ministro de Producción de Moreno, y así sucesivamente. Es que no damos ese salto cuántico, porque vea, usted que está en el sector privado y que ahora coyunturalmente está aquí, se da cuenta que mover el elefante burocrático es terrible. Es casi inamovible el elefante, porque
para hacer un trámite, para pedir una licencia de ambiental, pasan años. Seguirá este gobierno y seguirán esos trámites represados. Entonces, el empresario necesita reglas claras, es decir, permítame contratar de mejor manera porque voy a abrir un hub de un laboratorio tecnológico, pero no puedo tener empleados con seguro social, bla, 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 porque es un lío incluso para desenrolar el personal. Hoy me dicen que me garantizan la luz y al siguiente año me dicen, no, tienes que tú mismo poner tu planta de generación porque no me da la luz pública. Y así para poner millones de ejemplos. Los municipios son otra traba. 500 trámites para bla, 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 bla. Entonces, claro, yo entiendo que ustedes en el sector privado intentan mover ese aparataje, ¿no? Para que efectivamente sus colegas empresarios, cuando usted regrese, digan, bien el trabajo de Andrés, bien el trabajo de Iván, bien el trabajo de Casinel. Pero no lo veo, sinceramente, porque todos los gobiernos han hablado de vienen los inversionistas, ya vienen los árabes, ya vienen los chinos, ya vienen los gringos, ya vienen los europeos, pero vienen así. Ve al Perú, el puerto de Chiclayo, en el sur, 10.000 millones de dólares metieron los chinos, valladitos. Y vea cómo se desarrolló esa zona de Trujillo, esa parte sur del Perú. 9 presidentes, 8 presidentes en 7 años. O sea, Colombia, ni se diga, guerra interna, se matan ahí en el Catatumbo, pero van y hacen inversiones los gringos, los europeos. Entonces, a mí me preocupa que siempre hablamos con los funcionarios de los ministerios como el suyo, pero no veo yo, no lo palpo, porque yo hablo con empresarios, con colegas, amigos que están en la industria y me dicen, hermano, es que difícil que es hacer industria en este país. Sí, es lo que le decía antes. El Ecuador es uno de los países más costosos para producir y tiene que ver con todo lo que usted indica. El hacer un trámite y demorarse años genera un costo y eso es lo que desde el sector público no entendemos y creemos que 30 días para un proceso está bien, pero 30 días se tienen que traducir o se traduce en el sector productivo como dinero. Como saben, como hay esa frase, time is money, pues es así. El dinero, el tiempo es dinero. Si es que ustedes como prensa no comienzan a cumplir con los tiempos, obviamente van a perder dinero en el proceso de los auspicios y demás. Entonces, ese cambio, ese salto que usted indica, es imposible que se lo pueda, recién estamos hablando que comenzamos a trabajar con RoadLab en 2 semanas, pero uno de los cambios fundamentales que necesita el sector productivo, no el sector público, perdón, no solamente el gobierno nacional, sino el gobiernos seccionales, es la digitalización. Claro. El Ecuador es un país que está completamente atrasado. Usted quiere romper los tiempos en los que se entrega un registro sanitario, una licencia ambiental y demás, la digitalización es lo mejor. No, yo tengo situaciones, experiencias aquí en el ministerio que me han dicho, sí tenemos el proceso digital porque nos tienen que enviar al correo electrónico. O sea, cuando creemos que la digitalización es enviar un correo electrónico, estamos completamente perdidos. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer cambios profundos en el sector público porque llegamos a un punto en donde era una monotonía de hacer lo mismo y no pensar en que el servidor público tiene que cumplir con su objetivo de ser servidor público y no entorpecer los procesos. Entonces, esa solución tan compleja que es cambiar y reducir los tiempos, la única forma es la digitalización y se va a comenzar a ver ese cambio, por ejemplo, en la aduana. Ustedes deben estar conscientes que la aduana terminó de instalar en diciembre del año pasado el sistema Palantir, pero al ser una inteligencia artificial tiene que irse alimentando. Este sistema Palantir tiene 5 módulos de generación de información, pero hay que comenzarle a alimentar de información para que la inteligencia artificial comience a responder, porque la inteligencia artificial no responde por sí sola. Entonces, el sistema Palantir va a comenzar a dar resultados y es un sistema digital, completamente digital, en donde ya no va a haber contacto en los procesos de revisión ni control de parte del servidor público, sino va a ser el sistema el que lo va a controlar y ya no va a haber la posibilidad de amenazar, de corromper, porque el que quiera hacer eso entre broma y realidad va a tener que subirse a un avión e irse al servidor del sistema que está en alguna parte de los Estados Unidos a tratar de corromperle al que tiene la llave del servidor, por ponerlo así de gráfico. Entonces, son esos cambios que se deben dar. La digitalización no es ya una solución, es una obligación.
una obligación del Ecuador. Y por ejemplo, aquí en el Ministerio estamos en el paso de comenzar a digitalizar. No sé si ustedes conocen al Servicio de Acreditación Ecuatoriana, que es el que aprueba la acreditación de laboratorios de organismos de certificación. Eso actualmente se lo hace no de manera digital, tampoco es completamente físico, pero llegamos a esa lógica del mail. Entonces, justamente con el apoyo del PTB, que es el sistema de calidad de Alemania, se va a digitalizar todo el proceso. Eso quiere decir que si usted es importador y quiere que su documento, que está avalado por un organismo de certificación chino, pues solamente usted le escanea, le envía al SAE y el SAE en minutos le responde indicando que está aprobado. No son días, no son horas, son minutos, porque es un análisis de inteligencia artificial. Esos cambios se tienen que hacer y ahí está justamente una de las primeras etapas del cambio en la competitividad, y por eso es que el objetivo de la política de competitividad con Grow Lab tiene 3 ideas claras. Innovación, porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de formación, y ahí puedo hablar, ojalá que tengamos tiempo, de la formación dual y de la ley que se acaba de aprobar hace pocos minutos, y el tema de exportaciones. Obviamente tenemos que trabajar para que las exportaciones vayan atadas a la formación y a la innovación. Pero claro, no les puedo dar este momento entregables, porque como les digo, comenzamos hace 2 semanas, pero teníamos que comenzar. Era imposible creer que esperando a que sucedan las cosas y que sucedan nosotros sentados. Teníamos que cambiar, y aquí tenemos, y lo más importante, y les vuelvo a repetir, es que hemos comprometido el trabajo del sector privado, y esa es justamente la razón porque el mismo comité empresarial ha creado una comisión de competitividad en donde ya hay un presidente, ya hay gremios delegados. Y el INE está metido ahí porque el INE es para eso. Por supuesto, el siguiente paso es el INE. El INE anda todavía del papelito y tiene que ir el técnico y venga a mi laboratorio acá en San Rafael y le metemos en la maquinita y hasta eso ya el importador se sabe que para gracias, me voy nomás. Es arcaico. Y le pongo un ejemplo. Seguramente no conocían ustedes porque es un tema muy, muy, muy interno del sistema de la calidad, pero la ley de calidad tiene un comité interministerial de la calidad en donde participa el sector público, pero por ley se tiene que convocar al presidente del Consejo Consultivo de la Calidad, que es del sector privado y académico. Le digo por experiencia propia, yo cuando estaba en la Cámara de Industrias fui 4 años presidente del Consejo Consultivo de la Calidad. Se dieron innumerables reuniones del Comité Interministerial de la Calidad, no me convocaron a una sola. Y en gobiernos en donde se buscaba el trabajar con el sector privado. 1, 2, ¿sabe cuántas veces me convocaron a una reunión del Consejo Consultivo de la Calidad? En 4 años, 3 veces. Ahora, hemos activado el Consejo Consultivo de la Calidad, se eligió una presidenta porque es la representante de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, la presidenta del Consejo Consultivo, y por primera vez en la historia desde que se aprobó la ley de calidad, la presidenta participó en una reunión del Comité Interministerial de la Calidad donde se aprobaron 2 resoluciones en las cuales trabajamos de manera conjunta, por primera vez en la historia, entre cámaras de industrias, cámaras de comercio, cámaras de pequeña industria y universidades, para aprobar resoluciones que son ahora sí ejecutadas por parte del sistema de la calidad. Esos cambios que pueden verse pequeños son los que comienzan a generar confianza en el sector privado, porque saben muy bien que ellos tienen un punto específico donde tienen voz y voto para poder expresar sus posiciones y sus ideas y sus recomendaciones. Y no es una ley que está muerta ahí y que nadie la ejecutó. Entonces esos cambios son los que también generan confianza y comienzan a lo que yo les decía, comienzan a apropiarse de la política, y esa es la clave de la ciudadanía. Cuando los países comienzan a desarrollarse, en países desarrollados, en países equitativos, equilibrados en todo sentido, son los ciudadanos los dueños de la política que fue aprobada por el sector público. No es del gobierno, no es del gobierno el que es el único, es del ciudadano el que se apropia. Y eso es lo que buscamos desde el Ministerio, que el sector productivo, el sector académico se apropie de la política de calidad como ejemplo, y eso nos ha ayudado a aprobar unas resoluciones que posiblemente en el pasado se hubieran puesto y se hubieran impuesto, más que puesto, se hubieran impuesto sin ningún comentario del sector privado. Y lo digo porque, insisto, yo participé como presidente y nunca me consultaron sobre ninguna aprobación del Comité Interministerial de la Calidad. Entonces, esos cambios son los que tienen que ver con competitividad. Pueden ser pequeños, pueden ser de corto plazo, pero son esos cambios los que comienzan a tener una visión y una proyección diferente.
Bueno, esperemos que se dé en la práctica. Exacto. Con el tiempo lo veremos y aquí lo traeremos nuevamente. Exacto. Lo importante es que está en el otro sector y hoy día privado, público. Ahí hay siempre una posibilidad de conexión. Ojalá que no se contamine, porque lamentablemente... No, eso no. Pierda cuidado. Ya estoy 2 años y pienso exactamente igual como cuando entré. Uno llega al poder, como dice Bea, y sabe que decía una política. Una cosa es estar en la orilla del frente, pues, la vereda del frente. Y ya cuando se llega al poder, la impotencia, porque todo es lento. Pues gracias por atender la entrevista, Andrés. Con mucho gusto, a las órdenes. Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industria. Bueno, por lo menos la intención existe, las acciones la están haciendo. Ojalá que se consiga en poco tiempo. Lamentablemente el aparataje burocrático todavía en nuestro país es muy pesado. No le permite, pero bueno, ahí están los valientes que aceptan, ¿no? Que están en el sector privado y aceptan estar en lo público. ¿Sabe que yo hablaba con Iván Otaneda luego de su paso por el ministerio? Yo tengo una relación personal con él de muchos años por amigos en común, desde que éramos muchachitos en Guayaquil. Y me decía, hermano, ha sido el cargo más jodido que he tenido en mi vida. Dice, tú sabes, yo soy empresario desde los 20 años, mi familia, bla, bla, bla. Y me decía, qué difícil mover un papel en el ministerio, un papel. O sea, teníamos dinero y no podíamos ejecutarlo. Cuando estaba el presidente Moreno hubo la pandemia y sacamos un programa para incentivo económico y no se pudo dar porque la burocracia no permitió. O sea, es una cosa impresionante. Vamos a la pausa, 8 en punto, 8 de la mañana con 1 minuto ya. 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. Llegó Dorado Beta Ecuador. DoradoBet.com es mi emoción. DoradoBet.com la sensación. En DoradoBet.com gana un montón. Dorado Bet, la casa de los reyes. DoradoBet.com. Hiperconexión, el mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión, tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión, la mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620. Caminamos junto a ti. Vuelve el crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña, y en cada uno de ellos Musugruna está presente. Solicita tu crédito reactiva hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. A veces, la vida cambia en un solo instante y cada paso te acerca a un nuevo comienzo que te impulsa a ir más lejos. Nuevo Dongfeng Mesh EV SUV 100% eléctrico con hasta 445 kilómetros de autonomía, cargador empotrable gratis y llanta de emergencia, techo panorámico más sunroof eléctrico, pantalla digital 10,4 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto. Nuevo Dongfeng Mesh EV, el más amplio de su segmento. Encuéntralo por 23,990. Dongfeng Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM. La nueva radio de Quito. Muy bien, vamos a continuar. 8 de la mañana con 4 minutos en el territorio ecuatoriano. Ya nos acompaña el ingeniero Gonzalo Albán, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social. Ingeniero, gracias por atender la entrevista. Daniel Noboa, el presidente de la República, remitió al Consejo Nacional Electoral el proyecto de enmienda constitucional corregido que plantea retirar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar autoridades. A su vez, el Consejo Nacional Electoral lo pasó a la Corte Constitucional y daría la impresión que esto va a tener totalmente la aprobación y vamos a ir a la consulta. Usted que estuvo adentro, ¿es lo adecuado? Nosotros consideramos que sí, pero que vuelva a la Asamblea la designación de las autoridades. Pero usted que estuvo adentro, ¿considera que esto de designar autoridades por parte de la Asamblea, que esta atribución retorna a la Asamblea Nacional, es lo adecuado en este momento que vemos, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, a las mismas consejeros de hace 10 años aproximadamente, y que no hay forma, y que el concurso de fiscal no avanza, que tiene un montón de inconvenientes, y así lo de la judicatura que acaba de ocurrir? Entonces, hay una serie de cuestionamientos de este poder ciudadano que se fue distorsionando con el tiempo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio para poder compartir este análisis. Empiezo haciendo énfasis en quizá una corrección, más que una corrección, una observación, ¿no?, frente al poder ciudadano, que lamentablemente no hemos podido verlo plenamente desde la institución como tal del Consejo de Participación Ciudadana, pero que debió serlo desde sus inicios. Esto fue un experimento que efectivamente a lo largo del tiempo nos demostró que quizá esta designación de autoridades de control, o más bien, probamos que esta designación de autoridades de control no puede estar exenta de las influencias políticas que puedan darse en los distintos sectores y a lo largo de todo este tiempo los distintos poderes de turno. Por ello, es una opción viable el poder al día de hoy discutir que esta tarea de designar autoridades de control pase a la Asamblea Nacional, en donde al menos primero se sinceren los apoyos políticos que puedan tener los distintos postulantes a los distintos cargos como autoridades de control, pero también que pase al debate público en una institución como esta, con 151 representantes, con los distintos sectores políticos del país también debatiendo en la política en proceso, el poder llegar a la designación tan compleja de una autoridad para instituciones tan relevantes para este país, en donde estos actores no persigan impunidad, sino que más bien puedan dar al país lo mejor. Ojo, esto es el deber ser o lo que esperaríamos como ciudadanos que suceda. Creo que es lo mejor que podría pasarle al país en ese sentido. Pero veamos también, de darse este escenario de que la función de designar autoridades de control pase a la Asamblea, no quede única y exclusivamente a una mayoría absoluta, que es lo que al momento existe como propuesta. Me parecería que una opción viable sería el poder hablar de una mayoría calificada, es decir, que al menos las 2/3 partes del Parlamento deban ponerse de acuerdo para poder llegar a la designación de una autoridad de control y no simplemente con una mayoría absoluta de la mitad más uno. Lo que nos permitiría al menos saber que ha existido o méritos suficientes para poder diferenciar a un postulante o al menos un acuerdo entre las partes, entre los distintos sectores, en buen plan hablo, ¿no? Y me refiero con esto en buen plan en el sentido de que sea una autoridad que cuente con estos respaldos y que al fin y al cabo pues haya sido primero validada conforme sus credenciales y adicionalmente contra la oposición que podría tener dentro de una evaluación también como postulante, repito, a estas dignidades. Así que desde mi punto de vista, creo que podría esto perfeccionarse aún más, pero sincerar los respaldos políticos que pueda tener una potencial autoridad, ya de por sí es bastante desde el Parlamento, ¿no? Ahora, el tema de la respuesta, porque ya esta es la 10ª ocasión que nos preguntan a los ecuatorianos sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, pues han salido bien librados, ¿no? No sé si de esta oportunidad se salve el tema de la designación de autoridades. Usted que estuvo adentro, ¿qué cree que evita o no provoca que fluya los concursos? ¿Qué es? Hay un problema político, dicen. Hay un problema de muchos intereses, inclusive se ha dicho de intereses económicos, no solamente políticos. Entonces, usted que estuvo adentro, ¿vio esto? ¿Vio que efectivamente es un asunto donde no les importa a los consejeros lo que opine la ciudadanía, sino solamente sus intereses políticos personales? Mira, yo quiero empezar refiriéndome a esto con un tema medular que no podemos tampoco dejar de lado. Primero, que esto
nace en Montecristi con una buena intención desde mi punto de vista, quizá con la intención de despolitizar los procesos de designación de autoridades de control, pero en el tiempo demuestra que esta no está exento de ello. Así que un experimento que, repito, pues la tesis, la hipótesis se confirma y nos lleva a ver de que efectivamente no es la vía tampoco apropiada para poder llegar a ello, porque como usted menciona, y lo hemos visto, repito, a lo largo del tiempo, pueden haber intereses de por medio que llevan al cálculo, no solo político, quizás para algunos también económico, de poder tomar una decisión sobre dichas motivaciones o decisiones o finalmente pues votos que lleven pues a una autoridad a ser designada. Yo me voy a permitir referirme un poco a mi caso también. Claro. Sabrá usted y quizás estuvo al tanto de cómo esto se dio. Hay algo que a cada funcionario debe caracterizar, ¿no? Y esto no es por ser puristas ni nada por el estilo, no, sino porque el rol o el sentido para el cual nos elige la ciudadanía cuando somos autoridades electas es defender el deber ser de las instituciones. Es decir, cumplir con los plazos a tiempo, poder promover los distintos mecanismos que se tengan, el poder alinearse, repito, que todos los esfuerzos que se tengan como servidor vayan alineados al deber ser de las instituciones, no solo para tener la aprobación de la ciudadanía en lo absoluto, sino también para poder responder como deber, como rendición de cuentas a la razón para la cual fuimos electos. Y esto fue algo que en mi caso, me permito decirlo, traté de defenderlo de principio a fin, pero lamentablemente la influencia política también vista desde esa perspectiva se inmiscuyó en esto y fue llamado a juicio político por las razones más tontas existentes, ¿no? Algunos analistas lo calificaban como el juicio más estúpido de la historia, tenían esa calificación para esta realidad, lo que lamentablemente respondió a intereses más de carácter político que verdaderamente de incidir en que no existan pues influencias políticas como sostenían quienes defendían esa postura, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que puedo yo tomar mi caso como referencia, pero también puedo tomar un sinnúmero de casos más en donde las decisiones puedan ser comprometidas por presiones también de otros entornos, quizás no solo por cálculos en la materia para algunos, pues económico, político o lo que fuera, sino también por presiones que pueden existir del entorno. Entonces, esto nos lleva a ver que la institución de por sí presenta estas falencias en su estructura, que el día de mañana pues no permita una decisión libre, ciudadana, con principios académicos de por medio, que busque o vele por las decisiones del deber ser del Estado en sí, sino que lamentablemente se enfrenta a esta realidad. Entonces, pensar que esto puede en algún momento librarse de estas influencias es, desde mi punto de vista, una utopía, en el sentido de que podríamos no llegar como institución o podría no llegarse como institución a tomar decisiones por fuera de estas, ¿no? Por fuera de estas presiones, influencias y demás. Entonces, el hablar del retiro de una facultad, como designar autoridades de control, sincerarla desde el Parlamento, es una ventaja, y también resulta positivo el hecho de que una institución como esta pueda concentrarse en el génesis como tal también de la defensa, los observatorios, veedurías y otros mecanismos de lucha contra la corrupción, de transparencia y demás, que están desde mi punto de vista también algo alejados, porque lamentablemente lo controversial, polémico, lo que para algunos importa es lo de designar autoridades de control. Entonces esta decisión podría dar lugar a que este otro tipo de facultades puedan potenciarse y finalmente pues incidir, o deberían pues incidir en la agenda pública, elevando problemas públicos para ser solucionados por distintos actores, como también de poder fortalecer la organización local a través de consejos consultivos y otros aspectos más que son manejados por el Consejo en su acompañamiento, asesoría o creación como tal, fortaleciendo tejido social, lo cual creo yo que es muy necesario al día de hoy también en este país, a fin de poder incidir positivamente en aspectos de seguridad y otros temas más que logren la pertenencia, el sentido de pertenencia de los distintos ciudadanos del país, ¿no? Así que hay un aspecto importante ahí a profundizar y enfocarse, que son las otras tareas que tiene un Consejo de Participación Ciudadana, que no se planea eliminarlo como tal en su totalidad, sino retirar esta función controversial de designar autoridades de control. Dialogamos con el ingeniero Gonzalo Albán, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Byron Galarza, continúa el diálogo. ¿Cómo está? Yo creo que a los ciudadanos, más allá de entender un poco esta dinámica de el Consejo de Participación Ciudadana, sus competencias, es que estamos agotados institucionalmente. Es decir,
no se cree en nadie. No creemos en la justicia, no creemos en la institucionalidad, mucho menos, yo siempre lo he dicho y se lo repito a usted ahora que ya no es consejero, y se lo he dicho muchas veces a los consejeros, para mí es un adefesio mal hecho ese Consejo de Participación Ciudadana. No ha servido para nada. Yo lo he visto desde que nació, y nació muerto. Y aquí lo hemos comentado varias veces, el cura Tuárez, Cruz, en fin, una gente totalmente impresentable, que incluso estuvieron metidos con mafias y con delincuentes. Entonces, para el ciudadano que va al voto cada 4 años o cada 2 años, decir, ¿para qué elijo a esta gente? Y entonces, claro, elegimos porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Proponer que ya no se designen, ¿no? Sino que se los elija popularmente. Y entonces fue peor porque, claro, estamos viendo, ve ese señor Fantoni, perdónenme, es un impresentable. Yo le veo haciendo videos en la Carolina con una scooter. Jay se ríe y dice, no, venga a las redes sociales y gánese un scooter. Por favor, estamos hablando de un nivel de máxima autoridad. Es una burla para los ciudadanos. Entonces la gente ve eso y dice, no, ¿cómo voy a votar por esa gente? Sin embargo, el año pasado que se nos consultó si le queríamos quitar competencia, la gente votó no. Porque, claro, votamos por un momento del gobierno, no por la pregunta. Pero si es que se califica la pregunta para ir a decir, ¿le quitamos o no competencias a este adefesio que no resulta, que no funciona? Porque no podemos desaparecerle. Ojalá la gente que vote que sí, porque no sirve. Y usted que estuvo adentro se da cuenta que eso es una amarra, es una bola ahí que tiene 500, diría yo, ramificaciones y no, vea, no cumple con su trabajo. Perdóneme, hay corrupción, porque el que no cumple con su trabajo es deshonesto. Si aquí en la radio no hacemos un buen contenido, somos deshonestos con la audiencia y estamos estafándole al que nos confía y nos da su publicidad para hacerle una mención. ¿Me explico? Eso es corrupción, eso es deshonestidad. Y esos funcionarios que están en Consejo de Participación son, perdónenme la expresión, corruptos. ¿Sabes por qué? Porque no cumplen con su principal función, que es la de designar autoridades. Discúlpeme que se lo diga así, pero hay que decir las cosas como son. Usted pasó por ahí, tal vez usted fue un llanero solitario, un lobo solitario, pero es que no funciona eso. Byron. Sí, lo escuchamos. Hola, me escuchan, sí. Perfecto, muchas gracias. Byron, primero permítame saludarle. Como segundo, permítame decirle que estoy plenamente de acuerdo con usted. Y que lamentablemente esa figura de llanero solitario como tal, y que usted lo ha mencionado, no en esta ocasión, sino en algunas otras ocasiones también, puede no funcionar. Definitivamente, queda demostrado que no. ¿Por qué? Porque necesitas una mayoría que finalmente tome el control de la institución e incida positivamente en los resultados que deberían tenerse. Yo concuerdo con usted plenamente en lo que usted menciona. Y es verdad, aquí hay algo importante, y es que lamentablemente las decisiones en consulta popular se toman acorde de estar a favor o a rechazo del gobierno de turno, quien lo proponga o quien la proponga. Entonces, no podemos jugarnos en esta nueva ocasión de llegar a salir a referéndum esta propuesta la oportunidad de poder restar esta función de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana. Creo yo que el Consejo podría quedar para otras funciones, que ya lo he mencionado en esta entrevista, de velar por las veedurías, observatorios y demás, en donde podría ser muy eficiente. Si existe una planificación, podría ser muy eficiente. Pero esto de la tarea de designar autoridades de control no es algo que queda para esta institución, y mucho menos para 4 personas, porque con una mayoría, con 4 elementos, ya puedes tomar una difícil tarea de designar autoridades de control. Y qué mejor que esto pase al Parlamento. Sería mejor con una mayoría calificada, pero al menos hay una propuesta, una mayoría absoluta que redirige esta función a un Parlamento en donde al menos esto sea transparente, sea visible, se sepa quién es quién y quién apoya a quién, por lo menos, y no se trate de disfrazar a través de funcionarios en un cuerpo colegiado mucho más reducido. En eso estoy de acuerdo. Por eso hay que ser, en este próximo momento, si es que esto sale a consulta, muy prudentes en el sentido de aprovechar el momento para poder restar esta facultad de autoridades de control, más allá del rechazo que pueda tener su proponente. Ahora, otra opción viable pudo haber sido que el mismo Parlamento, que tiene mucha condescendencia con el Ejecutivo, puede haber tratado esto vía enmienda constitucional en 2 momentos, en 2 debates.
y habernos ahorrado primero el que esto salga a consulta popular, se pregunta a la ciudadanía, genera un costo también, porque es un costo electoral el que esto significa para la gente, y se juega el riesgo de perder la oportunidad de restar esta facultad a una institución que en este caso no estaría funcionando. Entonces, ¿por qué no haberlo llevado por el Parlamento, que podría ser la otra opción? Pudo haberse discutido en 2 momentos vía enmienda constitucional y haber resuelto este tema muy rápido. Y yo hago asocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de obediencia, el nivel de respuesta que tiene el Parlamento con el Ejecutivo al día de hoy podría asemejarse a lo que vimos tiempo atrás también dentro del correísmo, cuando había un nivel de condescendencia en donde todo lo que se proponía del Ejecutivo se procesaba. Entonces, en este caso pudo haberse dado también lo mismo, y repito, habernos ahorrado todo lo que representa el gasto electoral de un referéndum, pues llegar a darse y llevarse a las próximas elecciones seccionales, que es cuando se esperaría tener que tomar la decisión de votar o no, y no dejarlo como una simple herramienta electoral para poder motivar el voto y ganar aprobación también. Porque ya vimos lo que pasó en noviembre del año pasado, en donde una consulta que tenía preguntas valiosas, sí, también, terminó siendo rechazada por la ciudadanía y en un gran porcentaje. Entonces, más allá de lo que dice la pregunta, de lo lógica que puede ser la pregunta, las consultas populares en este país, vía democracia directa, vía el voto popular, termina demostrando que capitaliza más el rechazo o la aprobación que pueda tener a una autoridad de turno. Así que hay que ser muy cuidadosos en este momento de poder tomar una decisión para poder de restar una facultad a una institución que no ha funcionado en este proceso de designar autoridades de control. Me permito ratificar también y estar de acuerdo con lo que usted sostiene, Byron. El hecho de querer hacer las cosas bien no puede verse como algo negativo, ¿no? Es decir, no puede cuestionarse. Si los ciudadanos quieren participar de la vida política, participar de decisiones públicas como estas, y se aventuran, porque es una aventura la que muchos toman a través de su conocimiento y en buena lid, no puede ser que esta buena intención termine siendo castigada, cuestionada, y por el contrario se reconozca y se aplauda a los que han sido corruptos a lo largo del tiempo y se los abrace, ¿no? En un sistema que abraza a los corruptos y rechaza a los honestos. Esto no puede seguir así. Por ende, la importancia también de que la ciudadanía alce su voz contra lo que está mal. Mire lo que pasó hace pocos meses con el presidente de la Judicatura. Hubo una posición importante de la ciudadanía de ejercer una presión suficiente para que las mismas instituciones tomen una decisión que reencamine una institución. Ahora, esto todavía no se ha arreglado del todo, pero al menos hay una posición de la ciudadanía que más activa desde las redes sociales o desde cualquier espacio, pues está presente exigiendo que se cumpla con esta y por supuesto que se encamine al Estado, al sentido común, al deber ser, a lo que las instituciones deben cumplir con la ciudadanía. Por ello, importante también a quienes nos escuchan, de que su voz se haga escuchar, de que como ciudadanos también no eviten vincularse a los temas políticos, sino que más bien participen de estos para poder corregir lo que lamentablemente nos termina afectando a todos y afectará a generaciones próximas también si no los logramos corregir a tiempo. Ayer conversábamos precisamente con un jurista importante de este tema y él decía que si se va por la vía legislativa, la Comisión Ocasional de Reformas Constitucionales tenía que realizar 2 debates, pero con un año posterior al primero, y que esto pues alargaría este penoso calvario de la designación de autoridades, porque con lo eficiente que es el Consejo de Participación Ciudadana, primero logramos una cita en el IES antes de que designen alguna autoridad, ¿no? Porque pueden pasar años. Entonces, claro, el gobierno no puede darse el lujo de que hay un fiscal prorrogante del bla, 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 y así todos los... vea, es el CNE, los vocales ya mismo les van a dar una jubilación patronal, porque llevan para los 10 años, ¿no? Y les van a dar un botón de oro por haber logrado estabilidad en un cargo tan complicado. Entonces, claro, yo creo que el presidente dijo, no, yo no voy a esperar 2 años, 1 año y medio, no. Entonces dijo, no, voy a la Corte me da el aval constitucional y CNE, prepáreme las papeletas. O sea, me parece que va por ahí. Ahora, el gobierno tiene que hacer un momento de gestión súper importante para que cuando vayamos a las urnas del 29 de noviembre, votemos no porque el presidente ha hecho bien las cosas, ha hecho mal, sino porque ese instrumento llamado Consejo de Participación Ciudadana deje de ser un boicot para la institucionalidad. Comparto con usted, Byron, es una buena propuesta y
quienes estamos en el análisis político, quienes participamos activamente en la vida política, así no necesariamente pues pertenezcamos a un partido, sino que defendamos desde la buena política lo que debería de ser. En esto hay que reconocer que es una buena propuesta y que hay que apoyarla. De llegarse finalmente a incluir en el próximo proceso eleccionario de seccionales y de consejeros del CPCCS, pues incluirla y darle apoyo en ese aspecto a esta propuesta, indiferente de la aprobación o rechazo que tenga el gobierno de turno. Repito, esta es una buena propuesta que permite corregir algo que a lo largo del tiempo ha demostrado más fracasos que resultados. Y es una oportunidad que no podemos perder. En esto la responsabilidad de la ciudadanía de poder ejercer su voto en esta decisión, repito, que corrige este error que a lo largo del tiempo se ha venido arrastrando, pero también de poder compartir con más personas por qué la importancia de esta decisión, de poder socializar, que el mismo ciudadano sea quien socialice la importancia de esto. Y algunos dirán, sí, pero el Consejo no le importa a muchas personas, algunos lo defenderán hasta el final, a otros les es indiferente, simplemente van a votar a favor o en contra, dependiendo del rechazo o aprobación que tenga el gobierno de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien está escuchando esta entrevista, quien está escuchando su análisis, Byron también, y del contertulio que nos acompaña, es importante el poder difundir y el poder hacer conocer a la ciudadanía por qué la importancia de esta decisión. Quienes conozcan un poquito más, pues permitirle saber al otro la importancia de esta decisión a fin de contar con un voto responsable. Es así como debe trabajar la ciudadanía y, repito, no alejarse de los temas públicos, sino por el contrario vincularse. Caso contrario, repito y lo mencioné hace un momento, seremos no solo nosotros quienes paguemos las consecuencias, sino las próximas generaciones que tengan que seguir viviendo este parapeto de una institución que no responde a los intereses de la ciudadanía en materia de designación de autoridades de control, repito, exclusivamente entre esta tarea, que no es algo que yo perciba, sino que lo percibe la ciudadanía en general, los actores del Círculo Rojo, de todos los sectores en sí, y que lamentablemente nos lleva a momentos muy lamentables para el Estado de Derecho. Miren lo que pasó últimamente con la doctora Villasís, que no le permitieron posesionarse como presidente de la Judicatura y que a la par iniciaron otro proceso de designación. O sea, algo verdaderamente contrario al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico. Y es un análisis que, repito, no puede pasar desapercibido y que lamentablemente pues lo estamos viviendo al día de hoy. Así que hay una oportunidad para corregir y espero pues que en el próximo momento eleccionario esto salga a flote para poder tomar una decisión como ciudadanos que somos. Usted, en su experiencia en el Consejo de Participación Ciudadana, dejemos lo negativo. ¿Cuál fue la parte positiva No, nunca se habla de lo bueno, porque hay seguramente cosas buenas también. Sí, claro que sí, por supuesto. Mira, aquí hay algo interesante a resaltar, y es que el Consejo como tal es un articulador de la organización de la sociedad civil, que esto es un enfoque que debió tenerse desde el inicio y quizá restarle algo a la parte controversial y medular que algunos ven como la joya de la corona. ¿Por qué? Porque está esa organización de la sociedad civil en consejos cantonales, en asambleas ciudadanas, en mecanismos de participación para poder elevar propuestas que afectan a los distintos ciudadanos vía problemas públicos, a los distintos tomadores de decisiones también. Es decir, escalar problemas públicos a los alcaldes, a los prefectos, para que estos puedan tomar decisiones. ¿Por qué no hablar también de presupuestos participativos, donde sean proyectos presentados por la misma ciudadanía que lleguen a las agendas municipales, de prefecturas o del gobierno nacional también y puedan tomar decisiones sobre estos? El poder popular y el poder ciudadano más bien, que está ahí, debería emerger primero, pero no solo hacerse visible, sino también de constituirse en propuestas. Es ahí donde podemos nosotros entender el sentido de una institución que a lo largo de este tiempo pudo haberse concentrado en ello, como también en vigilar la lucha contra la corrupción, en poder establecer una lucha contra la corrupción y los mecanismos de prevención también suficientes. Hay mucho en materia de política pública que podría trabajarse en esta institución y que el alejarla de esta otra función fortalecería estos aspectos positivos, repito, que sí creo que le falta algo de acelerador y de alcance, en el sentido de que se crean veedurías o se creaban veedurías y no habían veedores inscritos, por ejemplo, en algunos casos, y por esa misma razón tenían que cerrarse, sino más bien que éstas puedan abrir estas veedurías, promocionar, formar en por qué es importante participar de estas y fortalecerlo. No quiero hablar de manera general de que todos los procesos eran así, pero había ciertos casos que se suscitaban. Pero esto es algo positivo en el sentido de que podamos vincular a las personas, a los ciudadanos, a decisiones que son
de carácter público. Quizá esto es muy difícil de traducirlo al ciudadano común porque puede tener algo de criterio técnico también, pero no deja de ser una vía que pueda, pues, desde el mismo consejo, hacerla mucho más fácil de digerir, de entender, de conocer. Ese es el trabajo que tendría una institución que podría ser muy valiosa en este aspecto, sumando también otros aportes de fundaciones, de ONGs que pueden sumarse a esta misión, repito, de lucha contra la corrupción, de despertar las propuestas ciudadanas, de promover observatorios, de promover veedurías, asambleas ciudadanas y de elevar las distintas exigencias que tengan los ciudadanos a la agenda pública. Repito, política pública que al fin puede ser de ayuda para reencaminar al Estado hacia los objetivos reales que éste debe tener y perseguir. Así que eso es algo que podría promoverse, potenciarse y que puede reconocerse como algo positivo de la institución que está cercana a la gente, ¿no? Que es muy cercana a las personas. Gracias, Gonzalo, por atender la entrevista. A ustedes, muchísimas gracias, que tengan una excelente mañana y asimismo a su audiencia. Gracias, Byron, su contertulio también, que tengan una buena mañana. Gracias. El ingeniero Gonzalo Albán, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dándonos cuenta un poco del... Creo que todos estamos de acuerdo en la opinión, ¿no? Pero ya después en los votos, vea, don Byron, yo siempre digo, a veces... en el círculo menor hay una opinión, en el círculo menor, este es el círculo menor, los analistas, los periodistas, los políticos, pero el círculo mayor, donde está la gente, ahí es donde a veces no se logra llegar con el mensaje, no se logra llegar con la intención, o como hemos dicho, no le interesa, no le importa. Hay una situación de que me importismo, de cansancio, de desidia, claro. Sí. Entonces, esto de ir a las urnas todos los años agota. Sí, agota. ¿Sabes por qué agota? Porque ¿para qué vamos a las urnas? ¿Para elegir a alguien o para cambiar una ley, una realidad, ¿no? Entonces la gente debe preguntarse, ¿no? Yo a veces también lo pregunto. Ok, vamos a las urnas, votamos por A, por B, en la pregunta X sobre tal tema, pero todo sigue igual. Entonces yo digo, a ver, es que algo está fallando en este sistema, porque no puede ser posible que vamos a las urnas prácticamente todos los años, porque desde hace unos 8 años, todos los años vamos a que la consulta A, que la consulta B, que elegir al alcalde, que elegir al prefecto, que elegir al presidente, que elegir a los legisladores, todos los años. Y claro, uno dice, a ver, hace 8 años que fuimos a la urna con este proceso anual de votar, ¿ha cambiado? ¿Estamos mejor? No, estamos peor que hace 9 años. Y la pandemia ya, todo lo que fue aquí, que no se recupera el sector productivo, ok. Que vinieron los narcos y los que de hoy nos complicaron la vida, sí. Pero no lo siento, quizás esa es mi percepción muy personal. Pero uno conversa en la calle con la gente, con su familia, con los conocidos, incluso hasta con gente que tiene dinero, ¿no? Y para todo el mundo está jodida la calle. Para todo el mundo la inseguridad es pan nuestro de cada día. Para todo el mundo esta pérdida de la moral y de los valores de la sociedad en su conjunto es la conversación de todos los días. Entonces, claro, uno dice, algo estamos haciendo mal como sociedad. Algo no está funcionando, porque resulta ser que vamos a las urnas y este sistema democrático no funciona. Este sistema democrático no nos da las soluciones a los ciudadanos de a pie. Y más allá de las muertes cruzadas y no cruzadas, esta figura de la Constitución, que la gente a veces ni siquiera lo entiende, era para saber si efectivamente ese modelo no resultó. Y ahora, pues, estamos en esta encrucijada, ¿no? Yo espero que le vaya bien al presidente de la República, porque, repito, si le va bien al presidente, nos va bien a todos. Claro. Porque ese presidente... Además, nos termina, por lo menos a mí, dando la razón. Yo he votado por Noboa en las 2 ocasiones. Y más allá de los votos personales... lo que pasa es que uno dice, a ver, el tema es que uno confía, pues. Uno confía como persona, como familia y confía como empresario. Porque entonces, además, el modelo anterior demostró que aunque hubo... yo me acuerdo tanto de esa frase, ¿no? Que en los pueblos chicos funciona.
Y había unos que, Chicho roba pero hace obra. Sí, y sí, terrible. Chicho robaba pero me hacía el puente. Chicho robaba y tenía la calle asfaltada. ¿No? El ejemplo es para los gobernantes, para los políticos. Entonces, claro, pueden rasgarse las vestiduras. Yo voy a decir algo que lo he comentado varias veces, más allá de que yo puedo haber trabajado coyunturalmente en uno de esos gobiernos. 1.200 millones de dólares en Manabí, votados allí en 1.000 hectáreas, no recuerdo, algo así. En la refinería del Pacífico. En el Aroma. Yo trabajé ahí. Usted trabajó ahí, vea usted. Y vea. Funcionario, pobre escuchen gente esto. de Manabí. Escuchen. Claro, por supuesto. Y ganaba buen billete. ¿Y quiere que le diga una cosa? Ahí hubo corrupción. Epa. Hubo corrupción. Pero no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque desaparecieron las pruebas, porque la empresa esa desapareció, porque no ha quedado ni un... Bueno, ni el acueducto, un eso papel. sí fue importante. Pero el acueducto lo hicieron los coreanos con todo el billete Pero, que les habían no dado. vale el acueducto. No, o sea, lo único. Le dio un servicio. Lo digo. único. No. Señor Pérez, ¿cómo le vendieron humo a esa pobre gente? Sí, no. Yo recuerdo cómo socializábamos, íbamos a los pueblos para decir, no, ya viene... Nada, señor Pérez. Dicen ¿Sabe que qué pasó? el Aromo se convirtió, no sé En ahora. una pista para que aterricen los narcos. Exacto, por supuesto. Mire lo que ha puesto John Reinberg, vea, ese mensaje. Sí. Pronto. Sí, ¿Y cuál es la lectura? Dos lecturas. La una, que va a haber una cárcel para mujeres. ¿No, verdad? Y la otra es que mujeres van a ser apresadas. Pero es que tiene que ser así, pues, señor Pérez. Sí, o sea, el delito no está en el género. Pero ¿cuál es mi lectura? Son dos lecturas. La una, que va a haber una cárcel, va a haber traslado de mujeres a una cárcel de seguridad. Y la otra es que va a haber mujeres apresadas. En los operativos nuevos. Pronto, dice. Lectura. Bueno, ayer veía una publicación del ministro precisamente sobre la detención de un GDO, de una pandilla, de una banda, donde había una mujer. Y le puso el con foto, él ya ni le tapa la foto a quienes detienen. Es evidente que cada vez las mujeres están dentro de las mafias. Vea, había una señora que agarraron en Durán, que era la jefa de una banda de secuestradores y extorsionadores que tenía retenidos a unos comerciantes en Los Ríos, en Baba, en Quevedo. Entonces, claro, el rol de la mujer también ahora en los GDO es importante, ¿no? Entonces, pues evidentemente las cárceles de mujeres están mezcladas con las de los varones. Aquí la del Inca, ahí hay un pabellón de mujeres y un pabellón de varones. ¿Usted ha ido a visitar? Sí. ¿Por? Porque alguien estuvo ahí. Sí, un conocido. Yo pensaba que era porque iban a hacer visitas a la cárcel de mujeres, algunos. Bueno, la visita conyugal. La visita conyugal, no sé si solamente eso la conyugal. Y bueno, también los compromisos. Exacto, también iban los compromisos a dejarle una tarrillita de comida al preso. No hablemos de esto. El señor oiga, la verdad que es un hombre de mundo, ¿no? Es un hombre de mundo, conoce todo, sabe todo. Yo también he estado en el bajo mundo. Claro. Por supuesto. Vea, ya que nos estamos sinceros, podemos hablar sinceramente así. Calzón quitado, dice, ¿no? En este caso sería boxer quitado. El Centro de Privación de la Libertad de Puerto Viejo. ¿Ya? Yo tuve el gusto de conocerlo. Usted conoce el rodeo. No. El Centro Provisional de Puerto Viejo. Provisional, ya. Y entonces ahí hay una cárcel de mujeres, el pabellón está al lado izquierdo, el de los varones está al lado derecho. ¿Y dónde queda? ¿Por dónde queda? Del Verde Ceballos, del Hospital Verde Ceballos, por ahí, por ese sector, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, bueno, la ciudad de la Canta. Yo conozco un poco Manaví, pero esa parte no conozco. Entonces, bueno, y entonces, claro, ahí la división entre hombres y mujeres es una malla. Y hay un momento en que se juntan los hombres con las mujeres. Y al lado hay una cancha de fútbol. ¿Ya? Y ahí pues hay una hora al día donde los detenidos y las detenidas toman su momento de sol, digamos, un esparcimiento. Y la pared de la celda de los varones da a la cancha, ¿no? Y claro, ya se imaginará lo que les dicen los presos a las presas, bla, bla, claro, bla. Y la mayoría de las cárceles, creo que todas, tienen una especie de biblioteca, una sala de computación, donde hay detenidos que pueden ir a hacer estudios. De hecho, Fito estudió leyes en la cárcel porque tenían un sitio donde hay biblioteca, computadora, los presos van y hacen actividades académicas o culturales, como le quieran llamar.
Este centro de laboratorio, de donde está pues 2 o 3 computadoras re viejas, estaba dentro del pabellón de mujeres. Entonces los detenidos tenían que entrar al pabellón de mujeres para acceder a la habitación donde estaban las computadoras, bla, 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 bla. Entonces, vea, ahí en ese cruce, mucho puede pasar. Entonces, cuando el ministro Reinberg dice, vamos a tener cárceles especializadas para mujeres y vamos a hacer otras, tiene toda la razón. No podemos mezclar porque es súper peligroso. Una de las lecturas, una cárcel para solo de mujeres. Sí, como o la otra. ¿Cómo funciona en otras partes? Piensa mal y acertarás. Usted es mal pensado. Usted es peor. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a la pausa. Son las 8:39. Ya retornamos. Escríbenos al WhatsApp 0995